porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido. Te alabo, bendito Señor. Los que alaban el nombre del Señor, denle una fuerte ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que el Señor nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti agradecidos porque tú has sido precioso para nosotros. Señor, queremos darte las gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada mañana, Señor, tú expresas tu bondad a aquellos que son tus hijos. Por eso queremos darte a ti la alabanza y el honor. Solo tú, Señor, eres digno de recibir la gloria, la majestad, el imperio. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Esta noche, Señor, queremos pedirte que nos abras tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y nos ilumine para poder entender las verdades que tú, Señor, deseas revelarnos. Añade a tu iglesia, los que están en este lugar, como los que a través de la radio, a través del internet, escuchan esta transmisión. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta ocasión nos corresponde continuar con los versículos que dejamos pendiente en la última ocasión, en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 7 en adelante. La palabra de Dios nos dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense, cielos, y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo.
Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. La semana pasada, hermanos, cuando iniciamos este estudio del capítulo número 12, yo les mencionaba a ustedes que es importante entender este capítulo 12 porque en realidad este es el fundamento para entender el capítulo 13, el 14 e incluso el 15. Habíamos dicho que había sonado la séptima trompeta y al toque de la trompeta, que era la séptima, lo que se nos había revelado era básicamente el reino completamente del Señor, la gloria, la esplendidez de su majestad, finalmente cumpliendo el anhelo más intenso de Dios, que es el de vivir sin ninguna restricción con su criatura. Sin embargo, después de este séptimo toque de trompeta, uno esperaría que lo que vendría sería el tercer ay. Sin embargo, lo que ocurre es como una especie de pausa, que más que pausa se convierte en una especie de flashback, en el cual se nos explica en realidad cómo fue que llegamos a ese nivel tan alto, a la cúspide, al sueño anhelado de Dios, que es el reino de Dios mismo. Y ahora Juan de Patmos, en estos versículos, trata la manera de explicar entonces cuál es el origen de esta lucha entre el bien y el mal. Y por eso es que se va no solo hasta los orígenes de la creación, sino que antes de los orígenes. Por eso es que en esta descripción se nos menciona que el dragón de rojo encendido arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso se encuentra en el versículo 4 de este capítulo 12. Entonces usted puede ver que ahí hay una descripción de lo que se conoce como la rebelión del lucero de la mañana con aquellos ángeles que no guardaron su posición de autoridad, sino que se rebelaron en contra de Dios. Esa lucha, obviamente, hermanos, ocurrió antes de la creación del ser humano acá en la tierra. La tierra ya existía. Y en realidad, hermanos, este planeta había sido la habitación o los aposentos de este lucero de la mañana, o al menos en este planeta, como lo encontramos en la Escritura, fue el espacio que Dios utilizó para crear a ese lucero de la mañana. Obviamente que la belleza de este planeta consistía no tanto en una belleza de tipo vegetal, sino que era la belleza de tipo mineral. Por eso es que el Señor dice específicamente, hermanos, hablando de la creación del lucero de la mañana, que el día en que fuiste creado, dice, estuviste en Edén, en medio de piedras preciosas. Eso describe que el lugar, el aposento, el lugar donde el Señor creó a este lucero de la mañana, había sido este espacio. Eso habla de la belleza con la que fue creado. Incluso, hermanos y hermanas, eso describe la belleza artística de Dios. Pero al crear a este ser especial, el Señor no solamente le da belleza, le da sabiduría, sino que también le da una posición privilegiada. Porque básicamente Dios constituye a este personaje como la persona más poderosa, más fuerte en el universo después de él. Esas características, esas cualidades, la posición, el poder, la sabiduría, la belleza, son los elementos que finalmente comienzan a generar en él una especie de comparación con su creador. Y el razonamiento comparativo de este ser espiritual radica precisamente en que, bueno,
si soy tan bello, tan sabio, tan poderoso y soy el ser más especial después de Dios, ¿por qué no puedo ser igual a Dios? Esa comparación comenzó a suscitar una rebelión en el corazón de este lucero de la mañana. Pero en su razonamiento, el problema es que no se quedó con ese sentimiento, sino que lo comenzó a compartir con otros seres espirituales creados, pero en una condición inferior a la de él. Él comenzó a compartir esto con los ángeles. De alguna manera, él logró persuadir a los ángeles de hacerles entender o hacerles creer que él podía llegar a ser igual al Altísimo y por lo tanto elevar a estos ángeles también en una categoría distinta. Y por eso es que el versículo 4 dice que él arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces vea cómo este capítulo 12 se remonta no solo a los orígenes del universo, sino que va a los orígenes de la creación en su totalidad, de cuando Dios creó a estos seres angelicales y que con el tiempo se rebelaron en contra de Dios. Luego, hermanos, se nos menciona acerca de la mujer, que ya dijimos que la mujer representa al pueblo de Dios. Eso por ciertas características que mencionamos. Primero dice que hay una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Las 12 estrellas hacen una alusión al sueño de José, porque dice que también estaba vestida la mujer con un vestido luminoso como el sol, y la luna estaba bajo sus pies. Luna, sol y estrellas. Y esas figuras de lo que nos hablan es precisamente del sueño que tuvo José cuando se lo contó a sus hermanos y a su padre. La luna, el sol y las estrellas entonces hacen una alusión al pueblo de Dios. Pero estos tres símbolos, tanto la estrella, la luna y el sol, son elementos de luz de los cuales esta mujer está revestida. Y también habíamos explicado por qué era una mujer y no un hombre. Porque es a la mujer a la que se le da la promesa de que su simiente finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero también en este capítulo 12 encontramos que el dragón de rojo encendido hace todo lo posible por tratar la manera de asesinar o de matar al descendiente de la mujer. La razón es ¿por qué? ¿Por qué razón el dragón de rojo encendido quiere matar al hijo de esta mujer? Bueno, hermanos y hermanas, la razón es muy sencilla. Claramente el versículo 5 lo dice, porque quiere asesinar el dragón de rojo encendido al hijo de la mujer. Dice el verso 5, ella dio luz un hijo varón. Pero ¿por qué lo quiere liquidar? ¿Por qué lo quiere devorar? Tan pronto nació. Ahí lo dice, porque es un varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Entonces vea que el dragón se está oponiendo a la autoridad de este niño que ha nacido. Pero en su intento de devorar al niño, la Biblia lo que dice es que la mujer huye al desierto y el niño es llevado hacia los cielos, al lugar donde está Dios, porque dice el verso 5, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Entonces vea cómo el intento del dragón de rojo encendido siempre tiene que ver con la rebelión. ¿Hacia qué? Hacia la autoridad de Dios. Entonces lo que suscitó el problema en el corazón del lucero de la mañana
tiene que ver con esa rebelión a la autoridad, de no entender que no hay nadie como Dios y que nunca llegará a ser igual a Dios. Eso lo explicamos, hermanos y hermanas, la semana pasada. Pero como ya le dije, este capítulo 12 lo que hace es explicarnos cuál es la tensión, el origen del bien y el mal, la lucha que existe entre el bien y el mal. Y es ahí donde el versículo 7 dice: se desató entonces una guerra, oiga, en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Cuando pensamos en esta guerra que se desata en el cielo, porque recuerde, el escenario siempre es el cielo. Apareció en el cielo una mujer vestida de esta forma y era una gran señal, dice el capítulo 12 en los primeros inicios. Luego dice: apareció en el cielo un dragón de rojo encendido. Vea que el escenario es el cielo. Y luego vuelve a decir que en el cielo se desata una gran guerra. Entonces vea, el escenario sigue siendo el cielo, las regiones celestiales. Y veámoslo claramente, hermanos. Verso 1 del capítulo 12: apareció en el cielo una señal maravillosa, que es la mujer. Luego el Hijo es llevado al cielo, donde está la misma presencia de Dios. Pero antes de que es llevado, también en el cielo aparece el dragón de rojo encendido. Y la batalla de Miguel en contra del dragón es en el cielo. Entonces vea que el escenario es el cielo. Se vuelve a repetir nuevamente. Ahora, ¿cómo nos imaginamos nosotros una batalla de este tipo? ¿Cómo nos imaginamos nosotros una guerra entre los ángeles caídos, capitaneados por el lucero de la mañana, y los ángeles de Dios que guardaron su posición? ¿Cómo nos imaginamos nosotros esa batalla? El arte de la época medieval representa a Miguel muchas veces peleando con el dragón, con espadas, con arcos, con flechas. Y la razón de por qué en las pinturas se representa de esa manera esta batalla es porque esas eran las armas que se utilizaban en las guerras en el período medieval. Y por eso es que las representaciones artísticas se hacían sobre esa base. Y muchos, hermanos, bueno, usted lo puede ver en el arte católico. Usted va a ver esa representación de esa batalla así: Miguel peleando con una espada, utilizando eso, una espada. Y muchos evangélicos, muchos cristianos también creen que esta batalla se dio con espadas, con arcos, porque tenemos ese concepto de la tradición católica romana. Pero ¿cómo una espada física puede hacerle daño a un ser espiritual, a un ser que es inmaterial? ¿Será que a través de un elemento físico se le puede dañar a un espíritu? Obviamente que no. Pero como ya le dije, el arte medieval representaba esta batalla con esas armas. Eso sería tanto, hermanos, como que ahora se representara esta gran batalla de Miguel con un AK-46, ¿verdad? Y una M16 por parte del diablo, algo así. A usted le causa risa solo de pensarlo, pero igual el arte medieval lo representaba así, con armas que tenían en su tiempo. Entonces, ¿cómo, de qué naturaleza fue esta batalla que se describe acá en el versículo 7, cuando dice que se desató una guerra en el cielo de Miguel en contra del dragón de rojo encendido? Y hay que tomar en cuenta que es Miguel el que comienza la guerra, no es el dragón. Es Miguel el que toma la iniciativa. Al hablar acerca de Miguel, es importante mencionar que Miguel fue el que
ocupó el espacio vacío que el lucero de la mañana dejó. El nombre Miguel lo que significa es, o a lo que suena es, ¿quién como el Señor? Eso es lo que significa Miguel, ¿quién como el Señor? Y la razón de ese nombre tiene mucho sentido, mucho significado. Porque el intento del lucero de la mañana es pretender igualarse al Altísimo, al Señor. El mismo nombre de Miguel entonces lo que le está diciendo al dragón es, ¿quién como el Señor? Tú no te puedes igualar al Señor. Entonces la batalla no es una batalla como nosotros la entendemos, como las guerras convencionales de nuestro mundo. La guerra tiene que ver con un tema de autoridad, con un tema, hermanos, de una palabra. Tiene que ver con el tema de la palabra, de la autoridad, de lo que se pronuncia, de la posición. Esta guerra no fue con espadas convencionales como se recrea en las pinturas, menos con armamento del que ahora los seres humanos utilizan para ir a la guerra. Porque recuerde que la iniciativa del ángel caído es pretender darle vuelta en autoridad al poder del Señor, cosa que no se puede. Entonces, vemos en ese versículo 7 que Miguel es el que inicia la batalla. Pero la batalla tiene que ver con el tema de la autoridad. Y eso precisamente es el tema del origen de la lucha entre el bien y el mal. Es un tema de autoridad. Lo que originó la maldad en el corazón del lucero de la mañana o del dragón fue el tema del reconocimiento de la autoridad. Él tenía que llegar a la conclusión de decir, bueno, Dios me ha dado muchas cualidades, Dios me hizo de una manera especial, pero yo jamás podré ser igual al Señor y menos más que Él. Yo nunca voy a llegar a ser superior al Señor. Él tenía que reconocer su posición, él tenía que reconocer su autoridad. Pero como no reconoció su autoridad, eso provocó una rebelión en su corazón que llevó a arrastrar a la tercera parte de los ángeles. ¿Cuál fue el problema entonces de la serpiente, como lo vamos a ver más adelante, con el hombre? Cuando la serpiente antigua, como dice Apocalipsis, le habló a Eva, la guerra tuvo que ver nuevamente con el tema de la autoridad, con que Dios les ha dicho que no pueden tocar, ver, comer de este fruto. Lo que está pasando ahí es que la serpiente está cuestionando la autoridad de Dios sobre el corazón de la mujer. Y en el momento en que la mujer abre sus oídos a la voz de la serpiente, es cuando comienza su caída en pecado. El pecado de la mujer no fue cuando tocó la fruta y la comió. El pecado en el corazón de la mujer comenzó cuando escuchó el cuestionamiento, el razonamiento de la serpiente. Eva, tú puedes ser igual que Dios. Pongamos las cosas en claridad. Fue Dios quien le dijo a Adán que no comiera de ese fruto. La Biblia no dice que Dios se lo haya dicho a Eva. La orden Dios se la dio a Adán. Cuando Dios creó a Eva, Adán le dijo a su esposa lo que Dios le había dicho. Por eso es que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que el hombre no fue engañado, sino que fue la mujer. Pero ¿por qué se habla de que fue la mujer la que fue engañada? Porque la mujer no escuchó eso de Dios. Quien lo escuchó fue Adán.
Entonces el cuestionamiento de la serpiente hacia el corazón de Eva tenía que ver en función de: Eva, tú no necesitas un esposo, no necesitas un hombre para ser independiente, tú no necesitas a alguien a tu lado, tú puedes tener tu propia comunión con Dios. ¿Sabes algo, Eva? Es más, tú puedes ser igual a Dios, te puedes convertir en una pequeña diosa. Y en el momento en que Eva escucha el razonamiento que pone en tela de duda la autoridad de Dios y de su esposo en su corazón, es cuando el pecado de la rebelión surge en ella. Por eso es que el origen del feminismo que ahora tenemos, hermanos, en realidad tuvo su origen en Edén. Y aquí podríamos meternos en otro tema, pero no es el punto. Lo que quiero destacar es que el cuestionamiento de la serpiente tiene que ver en función de cuestionar la autoridad. Cuestiona la autoridad de tu esposo, Eva. Cuestiona la autoridad de Dios, Eva. Tú puedes convertirte en tu propia diosa. El mismo pecado que se generó en su corazón ahora está contagiando el corazón de la mujer. Y luego la mujer contagia el corazón de su esposo. Y Adán peca porque prefiere complacer a su esposa en vez de obedecer a Dios. Y ahí hay un problema, porque nuevamente se vuelve otra vez al tema de cuestionar la autoridad. Entonces lo que encontramos acá en este pasaje, hermanos, es un tema del intento continuo del diablo por cuestionar, destruir y anular la autoridad de Dios. Él desea destruir cualquier tipo y forma de autoridad que Dios haya establecido. Entonces dice el verso 7: desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Porque este ser tiene poder. Pero dice: pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces quiero que usted note algo. Esto que se está mencionando acá en estos versículos es algo que todavía no ha ocurrido. Ha habido una primera batalla que fue, bueno, ni batalla, sino que fue la expulsión de la posición que Dios le había dado al lucero de la mañana y a sus ángeles, que ahora se han convertido en demonios. Es decir, Dios les quitó su posición de dignidad frente a Dios. Pero Satanás tiene todavía acceso a la presencia de Dios. Satanás sigue entrando a la presencia de Dios. Y la razón de por qué Satanás sigue entrando a la presencia de Dios, más adelante lo dice. Dice que porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Entonces, ¿a qué va Satanás todos los días, día y noche, al cielo? A acusarnos. ¿De qué nos va a acusar? De cuando usted y yo somos renuentes a la autoridad de Dios y de su palabra en nuestras vidas. Cada vez que usted y yo pecamos, es porque nos volvemos renuentes a la autoridad de Dios y de su palabra. Y por eso es que Él continuamente va a la presencia de Dios a acusarnos. Las acusaciones del diablo no son acusaciones mentirosas, porque a Dios nadie lo puede engañar, y eso el diablo lo sabe. Satanás nos va a acusar de cosas que son ciertas, que son verdaderas. No crea que el diablo va a mentirle a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede ser burlado. Las acusaciones que Él lleva de nosotros son verdad. Y lo primero que el diablo hace es: este cristiano tuyo
que dice que te ha reconocido como su Señor, es renuente a tu autoridad porque desobedece en esto y en lo otro. Y esa es una acusación continua de todos los días. Entonces, hermanos y hermanas, la lucha entre el bien y el mal tiene que ver precisamente con un tema de autoridad. ¿Qué era lo que el dragón quería devorar de la mujer? El hijo que había nacido. ¿Y que había nacido para qué? Para gobernar con puño de hierro. Él quiere destruir cualquier manifestación de la autoridad de Dios. ¿Por qué cree usted que nosotros tenemos inclinación al mal? ¿Qué es la inclinación al mal? ¿No es acaso, hermanos y hermanas, una manifestación de rebelión de nuestro corazón hacia la voluntad de Dios? Y eso tuvo su origen en el corazón del diablo. Entonces, la batalla que acá se describe no es una batalla, hermanos, con espadas, como se representa en las pinturas. Es una batalla por una cuestión de autoridad. Pero ¿qué va a hacer Miguel para vencer al dragón? Lo que Miguel va a hacer para vencer al dragón no es pelear bajo su autoridad, que la tiene. Él es un arcángel. Sino que lo que Miguel va a hacer es cubrirse bajo la autoridad del que tiene toda la autoridad en lo creado, que es el Señor Jesús. Eso es lo que produce también, hermanos y hermanas, cuando usted y yo tenemos que enfrentarnos a una fuerza demoníaca. ¿Cómo, hermanos, le hacemos frente a un demonio, a un espíritu inmundo? Con crucifijos, con agua bendita, con pistolas. ¿Cree que con eso le hacemos cosquillas al diablo? No. Lo que el cristiano hace para contrarrestar las fuerzas del mal es cubrirse bajo el poderoso nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Por eso es que se dice: en el nombre de Jesús. Y los demonios tiemblan, porque saben que tiene peso y autoridad el nombre. Pero ¿qué significa eso del nombre? Implica que yo he reconocido el señorío de Cristo en mi vida, de que mi autoridad es Cristo. Por eso es que la Biblia dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un pastor y mucho menos es el Papa. La cabeza de la iglesia es Cristo, porque Él la ganó con su preciosa sangre en el madero. Él es el propietario, el dueño de la iglesia. Por esa razón es que el maligno a usted no lo toca, porque está bajo la autoridad de Cristo. Por eso es que Miguel pudo vencer y va a vencer, va a expulsar al dragón, porque está bajo la autoridad de Cristo. Precisamente por eso. Por eso es que dice el verso 9: así fue expulsado el gran dragón. Oiga, aquella serpiente antigua, esa serpiente que cuestionó la autoridad de Dios en Edén, fue expulsada. Todavía no ha sido expulsada. Sigue yendo a la presencia de Dios. Y acá lo dice: esa serpiente antigua que se llama diablo. Y diablo lo que significa es acusador. Y Satanás, que lo que significa es adversario. Entonces vea la combinación. Es el que nos incita a rebelarnos en la autoridad contra Dios, y es aquel que adversa los planes de Dios. Pero ese, dice la Biblia, ha sido expulsado, porque vea, dice más: y que engaña al mundo entero. O sea, ¿cómo es que él logra provocar la rebelión en los hombres? A través del engaño, a través de la mentira, a través de hacerle creer a la gente: tú eres independiente, tú no necesitas de la religión,
Tú no necesitas de Dios. Eres una mujer libre. Tú no necesitas de nada. Tú eres autosuficiente. Y el hombre cree esa mentira. Pero usted y yo, hermanos, sabemos que necesitamos y dependemos del Señor. Pero por eso es que el diablo trata la manera de mentir y de engañar a la gente, haciéndole creer que es independiente, que es absoluto, que puede todo. Porque la estrategia del diablo es que tú creas a la mentira, y creyendo a la mentira te rebeles en contra de Dios, y al rebelarte en contra de Dios, él pueda irte a acusar delante del Señor. Y partamos de una realidad. Nosotros como cristianos tenemos esa lucha interna entre vivir bajo la autoridad del señorío de Cristo o vivir bajo la autoridad de nuestros propios deseos. Y cada vez que nosotros nos sometemos a la autoridad de nuestro viejo hombre, el diablo inmediatamente va a acusarnos. Ahora, los que estamos bajo su cobertura, tenemos una bendición. La bendición no consiste en que Jesús se hace de los panes, como decimos a buen salvadoreño, con nuestros pecados. Cuando Satanás llega y nos acusa, ¿ya te fijaste en ese hermano de la iglesia? Mira, dice que te ha reconocido como Señor, pero roba, miente. ¿Y cómo es que te reconoce como Señor si hace esto? No crea que Jesús va a aparecer y va a decir: sí, Padre, es verdad, mintió, pero es que nota las circunstancias. Es que nota, él robó porque tenía necesidad, era pobrecito, entiéndelo, vive en un país pobre. Jesús no hace eso. Como muchas veces nosotros a veces queremos justificar nuestro pecado delante de Dios. Jesús, él dice lo siguiente: es verdad, Padre, él te ha fallado, ha pecado y él merece la muerte. Pero aquí está mi sangre que yo derramé por él, por el cual sus pecados han sido perdonados. Por eso es que vea lo que dice el versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Y vea lo que dice el verso 10. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Pero note cómo el énfasis de la voz es esa: ha llegado. ¿Qué es lo que ha llegado? La salvación, el poder y el reino. Todo eso tiene que ver con un tema de autoridad. Autoridad. El reino de Dios es poderoso, y por su poder es que es capaz de salvarnos de nuestra miseria de esclavitud a la que estamos sometidos. Pero aún así seguimos en esta lucha. Pero ¿cómo tenemos la victoria? Aquí lo dice más adelante, verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Entonces ve, hermanos, razón tiene la Biblia cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan las regiones celestes. La batalla que usted y yo tenemos y que tenemos que librar todos los días es esta: o decides vivir bajo la autoridad de Dios, o decides vivir bajo tu propia autoridad, que es la autoridad del diablo, es la autoridad del enemigo. Pero aquellos que viven bajo la autoridad del Señor no tienen miedo a enfrentarse a este dragón. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe por qué razón usted no debería de tener miedo de ir a orar por una persona endemoniada?
Si usted fuera bajo su propio nombre, ahí sí yo le diría, tenga mucho temor. Porque el espíritu inmundo va a tratar por todos los medios de tratar de impresionarlo. Por eso es que un endemoniado se retuerce en el suelo, vomita, pone sus ojos blancos, saca la lengua de una manera que no se puede explicar, cambia su voz. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Lo que quiere es impresionarlo a usted, hacerle creer que él es más poderoso que usted. Y en realidad ese espíritu inmundo, si nos fuéramos así en una batalla, si fuera el espíritu inmundo y nosotros a esa batalla, en realidad ellos son más fuertes que nosotros. Ahora, si ese espíritu inmundo se enfrenta con nosotros y con Jesucristo, que es nuestro Señor, ahí el marcador ya está definido. Uno es el ganador y es aquel que dice: en el nombre del Señor Jesús, el Señor te reprenda. Entonces no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, hermano, porque el diablo trata la manera de impresionarlo, de meterle miedo, de meterle temor. Pero no se preocupe usted por eso. El diablo ya es un diablo vencido. Preocúpese por esa insistencia del maligno de que usted cuestione la autoridad de Dios. Va más adelante el texto y dice: ellos lo han vencido, no por sus medios, sino por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Por qué esta gente es capaz de arriesgar su vida y enfrentarse al antirreino al punto de convertirse en mártires? Porque saben que su Señor es el Señor de la vida y de la vida eterna. Aquel que muere haciendo las cosas como Dios manda, la muerte ya no tiene control sobre esa persona. Por eso es que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cristiano no tiene ese temor de la muerte, no tiene ese temor de lo que se vaya a enfrentar. ¿Por qué? Porque Cristo ya la venció en la cruz del Calvario. Si es necesario, hermanos y hermanas, vencer una situación difícil, la va a vencer. En una ocasión, hermanos, escuchando el testimonio de una persona, lo agarraron a él. Eso fue acá en el país durante el conflicto armado. Y uno de los bandos tomó a un hermano y le comenzó a decir: tú eres comunista, por eso te vamos a matar. Y el hermano se asustó y dijo: no, yo no lo soy, no lo soy. Y quienes lo querían matar le dijeron: sí, ya sabemos que no lo eres, pero como tú eres cristiano y tu Biblia dice que para ti el morir es ganancia, así que no te va a dar miedo que te matemos ahorita. Entonces él reflexionó y dijo: bueno, es verdad. Si esta gente aquí me mata, un favor me va a hacer, porque me voy a ir directo a la presencia del Señor. Cuando él llegó a ese razonamiento, se le fue el miedo, porque entendió que efectivamente la muerte es solo un paso hacia la eternidad. Y como ya sus perpetradores, sus verdugos, no percibieron el miedo de él a la muerte, no le hallaron sentido torturarlo. Y dijeron: bueno, no tienes miedo a la muerte porque eres un verdadero cristiano. Vete, le dijeron, así no nos sirve esto. Sabe, también nosotros ocurrimos en lo mismo. Nosotros, hermanos, podemos experimentar un momento, una tristeza, un dolor por un ser querido que se va de esta tierra. Podemos experimentar también un momento de angustia al enfrentarnos a la muerte. Pero es más abundante la paz que sentimos en ese momento, o que vamos a sentir en ese momento, porque sabemos que del otro lado de la eternidad está el que venció la muerte en la cruz del Calvario, el que nos ha prometido la vida eterna.
Por eso llega un momento en que uno ya no valora, como aquí lo dice, no valoraron tanto su vida acá de este lado de la tierra. Dice el verso 12: por eso alégrense cielos. Otra vez aparece el cielo. ¿Y por qué se debe de alegrar el cielo? Porque ha llegado el poder, la salvación y el reino de nuestro Dios. Significa entonces que el bien siempre va a vencer al mal. Yo no sé si se alegra usted por esto, pero habla de una victoria total. Por eso alégrense cielos. Y oiga, y ustedes que lo habitan, ¿quiénes habitan el cielo? Aquellos que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. Porque el cielo, hermanos, es una forma de decir Dios o la presencia de Dios. Alégrense los que están con el Señor, porque su Dios gobierna todas las cosas. Y por más ataques que el diablo quiera hacer en su contra, él ya es un enemigo vencido y derrotado. Esta es la primer derrota que vamos a encontrar aquí en el libro de Apocalipsis del dragón. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero hay de la tierra y del mar, verso 12, es decir, los que están abajo. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para seguir engañando a las personas, para seguirles haciendo creer la mentira de que ellos son autosuficientes y que no necesitan de un Salvador y que no necesitan de Jesús y que no necesitan del Evangelio. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso es que está afanado en engañar a las personas, haciéndoles creer que son independientes, haciéndoles creer a través de sus mentiras que pueden vivir sin Dios. Pero usted y yo sabemos eso, hermanos y hermanas. Nadie puede vivir sin el Señor, absolutamente nadie. La vida del hombre no consiste en su aparente independencia, porque cuando la logra es como el pez que sale del agua y se encuentra con la muerte. Preguntémosle a nuestros padres, Adán y Eva, cuando se salieron de la autoridad divina, ¿qué les pasó? Solo vino una desgracia para toda la humanidad. ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo salió de la autoridad de su padre? Su vida fue una miseria total. Cuando tú decides vivir lejos de la autoridad divina, tu vida será una vida de desgracia y de ruina absoluta. Pero cuando vives bajo la autoridad de Cristo, Él te cuida, Él te protege, Él te sustenta, Él te alienta, Él te fortalece y no hay fuerza del maligno que se oponga a ti. Por eso es que la Biblia dice que ni las puertas del infierno o del Hades prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia reconoce un Señor, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuántos tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, hermanos? ¿De verdad? Bueno, todos los días usted y yo vamos a tener esa lucha. ¿Vivo haciendo lo que Dios dice o quiero vivir a mi manera, como me da la gana? Y usted sabe lo que va a pasar. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Esta lucha, hermanos, esta batalla es una batalla espiritual. Es una batalla de posición. Es una batalla de autoridad. Es una batalla en la que reconocemos nuestra posición ante Dios y es una batalla en la que se reconoce bajo qué autoridad estamos. Posición y autoridad. Y esa es una batalla que se sigue librando en las regiones celestiales aún. Pero llegará el momento
en que el acusador de nuestros hermanos será expulsado. Hoy por hoy sigue entrando día y noche para acusarnos. Pero por la sangre de Jesucristo, por su autoridad y su reino, hemos alcanzado la victoria. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Si esta noche hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse y reconocer la autoridad de Dios en su vida, póngase en pie. Vamos a orar. ¿Habrá alguien? Dios les bendiga a los hermanos que están ahí atrás. Pueden pasar, hermanos, aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Hermano diácono, si nos ayuda, por favor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Usted decide si quiere vivir bajo la autoridad de Cristo o si desea reconciliarse también. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Yo no puedo extender mucho este llamado. El tiempo ya me avanzó. Vamos, la invitación es para ti. Te has alejado de Dios. Reconoce la autoridad nuevamente. ¿Hay alguien más? Ahí atrás. Si no lo hay, vamos a orar por estas vidas, hermanos. Pero el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por estas vidas que se han puesto en pie. Queremos pedirte, Señor, que tú les bendigas, les perdones sus pecados. Ellos de manera voluntaria reconocen tu autoridad. Lávales en tu sangre. Límpiales, Señor, de todo pecado. Y que a partir de este momento tú hagas una nueva vida en ellos. Y que el señorío de tu Hijo vive en ellos. Igualmente por nosotros, Señor. Todos los días nos enfrentamos a la disputa entre vivir bajo tu autoridad o vivir bajo nuestra propia autoridad. Señor amado, perdónanos cuando nos hemos rebelado abiertamente ante ti. Ayúdanos a vivir bajo tu autoridad siempre, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos. Fuerte ese aplauso, hermanos.